buen día, queridos hermanos y hermanas. Sean ustedes una vez más bienvenidos a este canal Restaurando el Carácter de Dios. Feliz y santo sábado para cada uno de nosotros. En esta ocasión estaremos presentando un tema, al igual que todos los demás ya presentados, de mucha importancia, pero antes de proceder a la presentación de este tema, me gustaría que por favor me acompañen en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. Gracias por el día de reposo. Gracias por permitirnos entrar en él, Señor, en esta experiencia sabática. Perdona nuestros pecados. Ayúdame, Señor, a que el siguiente tema sea presentado no con palabras mías, sino con palabras tuyas, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahí está en sus pantallas el carácter del pecado. Hemos venido presentando ya una serie de temas referentes al carácter de Dios. Yo entiendo que como mismo debemos conocer el carácter de Dios, también es necesario que conozcamos el carácter del pecado, para que así podamos nosotros huir del pecado y acercarnos a Dios, bien, en donde no hay pecado. Entonces, es importante analizar este tema porque para muchas personas el pecado es una simple palabra. O sea, la palabra en sí, pecado, la persona lo entiende como que es una palabra y tal vez para muchos una palabra que fue inventada por Dios para designar lo que es malo y lo que es bueno, pero realmente el pecado es mucho más de ahí. Entonces, estaremos analizando en este tema algunos puntos fundamentales. No tanto estaremos analizando quién da la paga del pecado, sabemos que, o sea, no estaremos analizando tanto quién da la muerte, sabemos que esa es la paga del pecado, sino qué tan detallista, qué tan minucioso, qué tan puntual, hermano, es el pecado, aún en los cristianos como como en los que no son cristianos. Entonces, iniciando con este tema, estaremos analizando un texto que aparece en el libro de Gálatas, el capítulo 6, versos 7 y 8. Dice aquí lo siguiente: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. El punto es analizar, hermanos, qué tan cierto, qué tan detallista, qué tan real es esta expresión, este texto, específicamente Gálatas 6, el verso 7, donde dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Bien, que si siembra para la carne, o sea, si siembra para la naturaleza caída, si siembra para el pecado, del pecado va a cosechar corrupción, cosechará dolor, pero si siembra para el espíritu, para la naturaleza divina, ¿verdad? Si siembra para el espíritu, entonces del espíritu cosechará vida eterna. Noten ustedes cómo lo presenta el libro de Job, el capítulo 4, verso 8, donde dice, por lo que yo he visto, por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, eso también ciegan. O sea, por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y siembran aflicción, siembran dolor, eso también ellos de cosechan. Entonces, hermanos, el punto es analizar qué tan al punto es esto. ¿Se cumple lo que dice Gálatas 6, 7 en el ser humano o no? Bien, continuamos. En el capítulo 20, Génesis el capítulo 20, versos del 1 al 2, este es el caso de Abraham, ¿verdad? Abraham fue llamado a salir de su tierra y su parentela. Entonces, Génesis 20, del 1 al 2 nos presenta que dice lo siguiente: de allí partió Abraham a la tierra del Neguei y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana.
y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Ahora bien, a pesar de que, aunque Sara verdaderamente era media hermana de Abraham, pero en el contexto, en las circunstancias en las que se encuentra aquí, ese no es el punto. El punto es que era su esposa y le preguntaron de si era su esposa, o sea, era su hermana, pero también su esposa. No obstante, él dijo, es mi hermana, cuando debió haber dicho que era su esposa. ¿Y cómo se llama esto? Esto se llama mentir. Esto es quebrantar los mandamientos de Dios. Esto es pecado. Bien, algunos pueden decir sí, pero era mitad verdad, mitad mentira. Bueno, pues dejémoslo entonces en media mentira y veremos qué tan cierto es lo que nos presenta Gálatas capítulo 6, verso 7. Pero noten ustedes lo que presenta el verso 11, Génesis 20:11 dice, Abraham respondió, o sea, ¿por qué dice que respondió? Porque aquí Abimelech, rey de Gerar, se había enterado, ¿verdad?, de que Sara no era la hermana de Abraham, sino que era su esposa. Entonces fueron donde Abraham y le preguntaron, ¿por qué dijiste eso? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi esposa. Ahora, yo quisiera que analicemos o que tengamos en cuenta dónde se encontraba Abraham. Se encontraba en Gerar. Bien. ¿Y qué fue lo que dijo Abraham de su mujer? Que era su hermana. ¿Y por qué? Dice aquí que porque tenía miedo a que le mataran por causa de su mujer. Pero miren ya a la altura de Génesis capítulo 26. Cuando Abraham habló esa mentira, ¿verdad? Había pasado muchos años antes. Después tiene un hijo llamado Isaac. Y entonces su hijo ahora es adulto, es grande, tiene también una esposa. Y miren lo que presenta la Biblia. Génesis 26 del 6 al 7. Habitó pues Isaac en Gerar. ¿Dónde era que estaba Abraham cuando habló la mentira? En Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su esposa, y él respondió, es mi hermana. Porque tuve miedo, dice, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres de aquel lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Hermanos, esto no es coincidencia, esto se llama pecado. Bien, la Biblia no lo puso allí, o Dios no hizo que se plasmaran estas cosas allí para que digamos, ay, qué coincidencia. No, Dios quiere que veamos la semilla sembrada, la semilla de mentira sembrada en Abraham. Quiere que veamos cómo se multiplica hasta la tercera y la cuarta generación. Bien, entonces esto no es coincidencia. Dios quiere que veamos luz a través de esto. Tengamos en mente que la Biblia también nos dice que, que estas cosas se escribieron para amonestarnos a nosotros, para que donde ellos cayeron, hermanos, nosotros no caigamos. Es bueno que tengamos en cuenta también que tanto Abraham como Isaac eran cristianos, pero hablaban mentira. Ahora, noten ustedes que Abraham, como muchos pudieran decir, sembró media mentira, pero entonces muchos años después el hijo de Abraham siembra la mentira completa. ¿Hasta dónde germinará? ¿Hasta dónde producirá esta semilla? ¿Cuánto dolor traerá a la descendencia de Abraham? Eso es lo que yo quiero, hermano, lo que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos en cuenta. Algunos podrían pensar o he escuchado que piensan que el cristiano puede hablar mentira. Incluso el cristiano puede tener varias esposas. Hermanos, hermanos, eso es falso, eso es satánico, eso no es así. La mentira es pecado tanto en el cielo como en la tierra. No importa las circunstancias en donde nos encontremos. Hablar mentira, ya sea media mentira o una mentira completa, es pecar. Y es una semilla que se está sembrando. Y según lo que nos presenta Gálatas 6:7, esa semilla producirá corrupción, esa semilla producirá dolor, esa semilla producirá angustia, esa semilla producirá tristeza. Hermanos, y si no nos apartamos del pecado, el pecado nos dará la muerte eterna, nos quitará la vida eternamente. Bien, ahora algunos podrían pensar, es que Dios eligió a Abraham y Dios condescendió con el pecado de Abraham. Es falso.
Dios no nos elige por nuestros pecados, Él nos eligió para salvarnos a pesar de nuestros pecados, con el propósito de restaurarnos, con el propósito de eliminar de nosotros el hablar mentira, con el propósito de eliminar de nosotros el tener la intención de tener varias esposas, con el propósito de eliminar de nosotros los falsos conceptos tocantes al carácter de Dios. No nos dejó perdidos. Vino a salvarnos porque estábamos perdidos, pero no vino a salvarnos en nuestros pecados, vino a salvarnos de nuestros pecados. Bien, entonces, noten ustedes cómo Abraham siembra media mentira, pero muchos años después, su hijo entonces siembra la mentira completa, porque esta no era media hermana de él. Bien, continuamos. Noten ustedes que nos presenta la sierva del Señor en el libro Consejo para los Maestros, página 21, verso 1. Muchas veces llegamos a la conclusión, al entendimiento de que nosotros pecamos porque nuestros padres eran pecadores, de que hablamos mentira porque mi mamá o mi papá hablaba mentira, de que me gusta fumar porque a mi papá y mi mamá le gustaba fumar, de que robo porque a mi papá y mi mamá le gustaba robar y de alguna forma queremos culpar a mi papá y mi mamá de haberme traído hacia el mundo. Pero noten ustedes que nos presenta la sierva del Señor en esta cita. Hay tendencias al mal, hereditarias y cultivadas, que deben ser vencidas. Escuchen bien, hermanos, que deben ser vencidas. El apetito y la pasión han de ser puestos bajo el dominio del Espíritu Santo. No tiene término la lucha de este lado de la eternidad, pero aunque hay que sostener batallas constantes, también hay preciosas victorias que ganar, y el triunfo sobre el yo y el pecado es de más valor de lo que la mente pueda estimar. Interesante, nos dice que hay tendencias al mal. O sea, nosotros venimos al mundo con tendencia al mal. Bien, unas son hereditarias, ¿verdad? Y otras cultivadas. O sea, lo que quiero decir es que el hecho de que Abraham habló media mentira, aunque Isaac haya heredado la tendencia de hablar mentira de su padre, no quiere decir que está obligado a hablar las mentiras. Y aún haya sido así, si la tendencia a hacer lo malo fue hereditaria de mis padres o es cultivada porque la aprendí, dice aquí que ambas deben ser vencidas. Bien, entonces Génesis capítulo 27, versos del 8 al 12. A la altura de Génesis capítulo 27 ya Isaac es viejo, también es ciego. Aquí tiene su esposa Rebeca, justamente sobre la cual habló mentira. Ahora tiene dos hijos, uno se llama Esaú, otro se llama Jacob. Isaac es ciego, viejo ya, está envejecido. Un día le dice a su hijo Esaú, ve al campo, tráeme casa, prepáreme un buen guiso, porque te voy a dar mi bendición. Te voy a dar la, te voy a dar la primogenitura. Entonces, la bendición que Isaac le iba a dar a Esaú era toda la riqueza, toda la herencia, o sea, bienes materiales. Rebeca, la esposa de Isaac, escucha cuando él le dice eso a su hijo Esaú. Y entonces hace un plan para suplantar a su hijo Esaú, tomando a Jacob para que suplante a su hermano. Bien, para que en vez de que Esaú recibiera la herencia como Isaac le había prometido, que entonces la recibiera Jacob, pero a base de engaño, a base de suplantamiento, a base de mentira. Bien, a base de adulterio, a base de pecado. Entonces, a la altura de Génesis 27, del 8 al 12, nos dice lo siguiente: ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Esto es Rebeca diciéndole a Jacob, hijo mío, obedece mi voz. Verso 9 dice, ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre,
He aquí Esaú, mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Yo quisiera hacer énfasis en el verso 12. Cuando Rebeca le propone a su hijo Jacob que vaya a buscar los animales y preparar todo para llevarle la comida, para llevarle el guiso al padre y engañarlo, haciéndose pasar por su hermano Esaú, hay algo que surge, hay algo que sale de Jacob y es lo siguiente: quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Esto nos dice a nosotros que Jacob sabía que la propuesta que su madre le estaba haciendo era una propuesta pecaminosa, era una propuesta que iba en contra de los mandamientos de Dios y él sabía que eso traería sobre él maldición. Ahora, lo que él no sabía es que eso, qué tipo de maldición, qué tan profundo y qué tan doloroso le iba a llegar en su futuro. Bien, ahora, ¿qué nos dice esta expresión a nosotros? ¿Qué pasa en la mente del hombre, del ser humano, antes de cometer el más mínimo pecado? Bien, ¿qué pasa? Ese quizá me palpará mi padre es un clamor que hay en nosotros, que se llama nuestra conciencia, pero que esa conciencia no somos nosotros mismos, porque nada bueno hay en nosotros. Esa conciencia, hermanos, es la voz de Dios llamándonos para que no procedamos a cometer el pecado, para que no consintamos a Satanás en los llamados a pecar, a actuar en contra del carácter de nuestro Dios. Bien, noten ustedes lo que nos presenta Génesis capítulo 3 del 6 al 7 sobre la caída de Adán y Eva. La Biblia me dice a mí en Génesis 3 que la esposa Eva comió del fruto del árbol prohibido, dio a su marido y el marido comió. Se ve algo como sencillo y rápido, pero no sucedió tan sencillo y rápido como lo presenta la Biblia. Génesis 3 del 6 al 7 dice lo siguiente: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió. Eso es lo que nos presenta la Biblia. Pero noten ustedes lo que encontramos en el libro Historia de la Redención, página 37, una visión que recibe la sierva del Señor, inspirada, ¿verdad? Sobre este evento, sobre este hecho específico donde dice que ella dio al marido y él comió. No fue tan rápido. Algo sucedió en la mente de Adán antes de proceder al pecado. Dice aquí: vi que la tristeza se insinuaba en el rostro de Adán. Parecía temeroso y atónito. Al parecer, había una lucha en su mente. Le dijo a Eva que estaba casi seguro de que se trataba del enemigo contra el cual se los había advertido, y que de ser así, ella debía morir. La mujer le aseguró que no sentía efectos dañinos, sino una influencia placentera, e insistió en que él comiera. Pasó más de allí. Hay todo un capítulo, hermano. Pero quise puntualizar en esta cita específicamente. Nos dice que había tristeza en su rostro al momento de ella pasarle el fruto del árbol prohibido para que él comiera. Había tristeza en su rostro, estaba temeroso y atónito porque había una lucha en su mente. ¿Qué dice Jacob? Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador. Esa lucha en la mente antes de cometer el pecado, esos clamores en nuestra conciencia antes de sembrar la semilla de pecado, hermanos, es la voz de Dios. Bien, pero cuando no hay fe en su carácter santo, entonces procedemos al pecado. Noten ustedes lo que nos presenta la Biblia en Génesis capítulo 4, verso 7. Leo esta cita, este texto específicamente el verso 7 de la Reina Valera actualizada 2015. Aquí el contexto es Caín. Dios tiene una conversación con Caín que antes de quitarle la vida a su hermano Abel, Dios se le aparece y le dice algo muy importante para todos nosotros. Él está planificando la muerte de su hermano,
Mas miren lo que Dios le dice. Si haces lo bueno, no serás enaltecido. Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá, pero tú debes enseñorearte de él. ¿Qué le está diciendo Dios a Caín? Qué nos dice Dios a nosotros? Es cierto que tenemos una naturaleza caída. Es cierto que heredamos de Adán la naturaleza caída. Es cierto que ahora el enemigo puede tentarnos tanto desde afuera como desde adentro. Sí, porque la naturaleza de Adán antes de caer, dice la sierva del Señor, que Satanás tuvo que tentarle desde afuera porque no podía hacerlo desde adentro. ¿Saben por qué? Porque la simiente de Satanás no estaba en Adán antes de caer, estaba la simiente de Dios. Ahora, después que Adán cae, le entrega el dominio a Satanás. Y ahora la simiente de Satanás penetra en las entrañas de Adán. Por ende, todo el que viene después de Adán viene con la misma situación, viene con la misma naturaleza, viene con las tendencias a hacer lo malo, viene con la debilidad para hacer lo bueno. No puede hacer lo bueno por sí mismo, porque hay una semilla dentro de nosotros que no nos lo permite. Ahora, Dios le está diciendo a Caín, yo sé que hay algo dentro de ti, hay un poder que te domina, hay un poder que te lleva cautivo a hacer lo malo y te tiene convencido de quitarle la vida a tu hermano Abel, pero aún así tú debes enseñorearte de él. ¿Cuál es él, hermano? Noten ustedes que la Biblia me presenta hablando del pecado como un él, incluso con acento. No me está hablando de una simple palabra, no me está hablando de una mentira específicamente o simplemente. Me está hablando de un él y que debemos enseñorearnos de él. Dios le está diciendo a Caín, Dios me dice a mí, Dios te dice a ti, hermano, el pecado está a la puerta. El pecado está dentro de nosotros y también fuera, pero en el nombre de Jesús nosotros podemos enseñorearnos de él. O sea, en el nombre de Cristo Jesús nosotros podemos vencer. Antes de hablar cualquier mentira, por más chiquita que parezca, antes de proceder a cualquier engaño, antes de cometer pecado, hermano, analicemos que hay un poder, que hay un poder fuera de nosotros, que es externo y que viene de arriba, que nos capacita para nosotros no cometer el pecado necesariamente, porque nos da la fuerza para hacer lo bueno. Ese poder tiene un nombre, hermanos, se llama Emanuel o Cristo Jesús. El pecado está entre nosotros, pero nosotros debemos y podemos, en el nombre de Jesús, enseñorearnos de él. Romanos capítulo 6, del 14 al 16 dice lo siguiente. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Noten ustedes que Pablo presenta el pecado como alguien que se enseñorea, o sea, que domina, que domina al ser humano. Dice Pablo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Miren acá cómo Pablo eh, compara el pecado con un alguien. Miren ustedes cómo Pablo compara el pecado como un aquel. O sea, porque el pecado no es una simple palabra, es un poder que nos domina, que se enseñorea de nosotros y es tan poderoso que terminará quitándole la vida a Satanás. Es más fuerte que el mismo Satanás porque le matará, así también le quitará la vida a los perdidos. No es una simple palabra. Bien, es alguien, lo compara la Biblia, que puede dominarnos. Bien, continuamos. Noten ustedes lo que nos dice la sierva del Señor en el libro Conflictos de los Siglos, página 500, párrafo 1. Cristo dará fuerza a todos los que se la pidan. Hermano, preste atención a lo que sigue. Nadie sin su propio consentimiento puede ser vencido por Satanás.
de allí sale la voz. O sea, nosotros venimos al mundo con la naturaleza caída. Hay debilidad en nosotros. No podemos hacer lo bueno por nosotros mismos. Es más fácil el pecado que no pecar. Pero aún así, pero aún así nos dice Dios a través de su sierva inspirada, nos dice que sin nuestro propio consentimiento, ninguno de nosotros, ningún ser humano puede ser vencido por Satanás. O sea, Satanás nos tienta, pero él nos obliga a pecar, porque entre la tentación y la decisión de pecar está mi libre albedrío. Pero que si para yo poder vencer la tentación, ese libre albedrío, tengo que entregarlo a la voluntad de mi Creador, a la voluntad de Cristo Jesús, para que entonces Él me capacite a través de su gracia para yo poder vencer la tentación. Pero cuando pequemos, no digamos que lo hicimos porque nacimos así, mentira de Satanás. Primero nuestro consentimiento debe ser ganado por Él. O sea, primero en la mente debemos decir sí antes de cometer el acto. De hecho, al decir sí en la mente, ya estamos pecando. Dice aquí, el tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar el alma a pecar. Wow, no tiene ese poder. Puede tentarnos, pero él no puede obligarnos a pecar. Dice, puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debería inspirar valor a sus discípulos para sostener denodadamente la lucha contra el pecado y Satanás. Noten ustedes, hermanos, que la lucha es contra dos. El pecado es uno, Satanás otro. El pecado se apoderó de él. No estamos analizando la naturaleza del pecado, no sabemos cómo surgió, es un misterio, pero sí su carácter, porque viendo el carácter del pecado, comprenderemos y conoceremos más el carácter de nuestro Dios, santo y puro. Noten ustedes que es una lucha contra dos, el pecado y Satanás. Miren lo que nos presenta la sierva del Señor en la Review en Herald, 27 de marzo 1888. Tenemos que mantener la más estricta castidad en pensamiento, palabra y conducta. Recordemos que Dios despliega nuestros pecados secretos a la luz de su rostro. Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás que molestan aún a los mejores hombres. Pero si no se los alberga, si se los rechaza por odiosos, el alma no se contamina con la culpa y nadie recibe la mancha de su influencia. Oh, si cada uno de nosotros fuera un sabor de vida para los que nos rodean. Hermanos, aún para nosotros, los cristianos, hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás. Tal vez no despertamos de madrugada porque nos hacemos sueños incómodos. Vienen imágenes incómodas, las cuales no queremos que lleguen a nosotros, hermanos. Esas imágenes vienen tanto desde adentro como desde afuera. Pero dice aquí que si no las albergamos, si no le damos entrada, si los rechazamos en el nombre de Jesús porque son odiosos, nos molestan, dice que no nos contaminaremos con la culpa, pero nadie tampoco recibirá la mancha de esa influencia pecaminosa. Vienen a la mente el usar palabras ociosas, el usar palabras rebuscadas para herir los sentimientos de alguien. Rechacémoslo en el nombre de Jesús. Vienen a la mente condenación hacia los demás, rechacémoslo en el nombre de Jesús y caigamos de rodillas. Porque si lo hacemos, no nos contaminaremos con la culpa. Viene a la mente el hablar una mentirita, rechacémoslo en el nombre de Jesús. Bien, son llamados, son ofertas que el enemigo nos hace, tanto desde adentro, desde nosotros mismos, como desde afuera. Pero en el nombre de Jesús y en el carácter de Dios podemos vencer. Bien, pero nadie diga que pecó, que peca, porque vino así al mundo y no puede. No, porque Cristo vino, murió, pero vive. A diferencia de otras religiones grandes como el Islam, creen en un falso Dios llamado, o en un falso profeta, ¿verdad? Enviado de Dios llamado Mahoma. Pero a diferencia de ellos, nosotros creemos en Cristo Jesús. Mahoma nació, creció y murió,
Pero si vamos a la tumba de Mahoma está llena. Sus huesos todavía yacen allí. Pero si fuéramos a la tumba de Cristo, hermano, la tumba de Cristo está vacía, porque Cristo resucitó de los muertos y vive para hacernos vencedores al pecado. De manera que ya no hay excusa. Es verdad que venimos al mundo con tendencias al mal, pero Cristo vive, Cristo vino para romper esas tendencias, dándonos el poder a través de su naturaleza divina para hacernos vencedores, hermanos, al pecado y a Satanás. Pero eso debe comenzar con nuestros pensamientos, palabras y conducta. Romanos capítulo 5. ¿Qué papel juega la ley de Dios ante todo esto? ¿Qué papel juega el carácter de Dios ante todo esto? Romanos 5:20, noten ustedes cómo lo presenta Pablo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice el texto, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. De ahí que muchos llegan a la creencia, que llegan a la falsa concepción, a la falsa idea de que podemos vivir pecando y viviremos pecando hasta que Cristo venga, porque Cristo nos transformará. Cristo va a quitar el pecado, la naturaleza de pecado cuando Él venga en las nubes de los cielos. Hermano, eso es falso. Tenemos que vencer el pecado en esta tierra antes de que Cristo venga. Lo que pasa es que solamente podemos vencer en su nombre. Solamente podemos vencer recibiendo su justicia en nosotros, su naturaleza divina que nos capacitará para vencer. Bien, entonces algunos dicen, algunos piensan que la ley vino para nosotros pecar y que ahora somos salvos por gracia, que no importa el pecado, que yo puedo guardar los mandamientos sí o no, que yo puedo reposar el día que yo escoja porque ahora somos salvos por gracia. Pero es que no comprenden, hermanos, que la gracia es el poder de Dios para guardar la ley, no para pisotear la ley. Pero entonces cuando Pablo dice en Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo así? Lo primero es, ¿dónde es que se introduce la ley? ¿Y qué es la ley? La ley, hermanos, representa el carácter de Dios. La ley representa cómo es Dios en carácter, donde específicamente hay uno que dice, no matarás. Y si la ley representa el nombre, el carácter de Dios, ¿cómo es que algunos dicen que la ley fue abolida? Si la ley representa su carácter, no puede ser abolida porque Dios es eterno. Por lo tanto, su ley también es eterna. Noten ustedes que la ley de Dios fue escrita por su propio dedo. Entonces, la ley se introdujo. ¿Dónde es que se introduce la ley? ¿Dónde es que se introduce el carácter de Dios? ¿Dónde es que se introduce la gloria de Dios? Se introduce, hermano, cuando le he manifiesto al hombre el carácter de Dios, su ley, el pecado, la miseria, la escoria que yace en lo más profundo de nuestras entrañas, sale a la luz. De ahí que cuando alguien se para en un púlpito, en un grupo y comienza a predicar que Dios no mata, Dios no destruye, sale la ira en muchas personas, porque se está presentando el carácter de Dios como es, como lo presentó Cristo, y debe ser presentado de esa forma para que el pecado, para que la miseria, para que la escoria del pecado brote a la luz, porque ese carácter de Dios es el espejo que me muestra a mí la miseria, el fango, el hoyo a donde nos tiene Satanás. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo abunda la gracia? A través de la manifestación del carácter de Dios abunda el pecado en el hombre, porque tienen que venir a su conciencia su vida pecaminosa. Pero si analizando su vida pecaminosa el hombre entiende que necesita, no que merece, escuchen bien, que necesita redención, entonces allí sobreabunda la gracia. Pero no puede sobreabundar la gracia si cuando se me presenta el carácter de Dios para manifestar, para traer a la luz, porque es que su carácter, porque es que su ley penetra a lo más profundo de nosotros, incluso hasta los tuétanos. Pero si cuando ese carácter, hermano, es presentado, si cuando esa misericordia, esa bondad es presentada y sale a la luz nuestro pecado, si nosotros entendemos que no necesitamos perdón, pues entonces no abundará la gracia.
Pero si entendemos que necesitamos perdón porque el pecado nos tiene arruinado y nos matará, entonces sobreabunda la gracia. Pero tenemos que permitir que el carácter de Dios pueda sacar la escoria que hay en nosotros. Pero ¿cómo no lo permitimos? Si cuando nos presenta Dios su carácter, le rechazamos acusándole de que Él posee los atributos del malo, diciendo que Él es el que mata y que Él es el que destruye, entonces la ley no se introducirá en nosotros, no brotará el pecado en nosotros, porque estaremos siempre culpando a Dios de nuestros pecados. Espero se haya entendido, hermanos. Pero ¿hasta dónde penetra la ley? ¿Hasta dónde penetra ese carácter santo y puro de Dios? Hechos de los Apóstoles 338, párrafo 3. La ley discierne los pensamientos, motivos y propósitos, las oscuras pasiones que yacen ocultas a la vista de los hombres como el celo, el odio, la concupiscencia y la ambición, las malas acciones meditadas en las oscuras recónditeces del alma, aunque nunca se hayan realizado por falta de oportunidad, todo esto lo condena la ley de Dios, o en otras palabras, todo esto lo trae a la luz. Todo esto hace que salga la ley de Dios porque penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, para de allá, para de allí, extirpar la simiente de Satanás que vive en nosotros. Bien, pero ¿hasta dónde penetra esa ley? ¿Qué tan profundo es? Conflictos de los siglos, página 535, párrafo 3, este es el capítulo 54. El contexto de esta cita es el juicio investigador. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad o de infidelidad. Frente a cada nombre, frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud. Escuchen bien hermanos, cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado, cada pecado secreto con todas las tretas árteras, las admoniciones y reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades despreciadas, la influencia ejercida para bien o para mal con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. Esto no quiere decir que Dios anda con la intención de condenarnos y destruirnos, porque Dios no destruye. Bien, anotando cada pensamiento que tenemos y que hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque Dios te lo anota. Es cierto que se anota, pero ¿saben por qué? Porque Dios quiere que eso salga a la luz a través de la manifestación de su ley en nosotros, para que nosotros nos arrepintamos de esos pecados y abandonemos esas conductas, esos pensamientos. Ahora, si nos perdemos, estos registros testificarán contra nosotros. ¿Saben para qué? Para que salga de nosotros la falsedad de acusar a Dios por habernos perdido, para que salga de nosotros la falsedad de que nos perdimos porque nacimos así y que no hubo ayuda, para que dejemos de culpar a Dios por nuestras desgracias. Estos pensamientos, todos estos registros que se llevan, testificarán contra nosotros, porque el carácter de Dios, hermano, será conocido. Lo que pasa es que hay algunos que no lo quieren reconocer ahora, pero tendrán que certificarlo después. Lo único es que habrá sido demasiado tarde, porque será después de la segunda resurrección. Pero tú no tienes que llegar hasta allá, porque la luz está brillando ahora. Bien, entonces, hermano, frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta. ¿Cómo así acto egoísta? Le hago un favor a alguien, pero lo que estoy esperando es el pago de vuelta. Me ofrezco, yo tengo un motor, cualquier cosa que tú necesites, yo te lo presto, pero lo estoy haciendo porque el hermano produce dinero y puede darme algo de dinero. Pero aquel que no tiene nada, aquel que no tiene nada material, no le ofrezco el motor porque es un simple mendigo. Bien, cada acto egoísta, viene una persona
tengo 100, 200 tareas de tierra en el campo, pero viene un hermanito desesperado porque no tiene cómo comprar 2 tareas de tierra, un pedacito de tierra. Viene con su familia porque su intención es salir de la ciudad, salvar a su familia, a sus hijos, su esposa, su esposo. No obstante, yo le digo, ven, te voy a regalar allí 2 tareas de tierra, son tuyas, te las regalo. Pero la intención detrás de ese regalo es que entonces el conuco mío se mantenga limpiecito, que no haya hierba, que los plátanos se mantengan limpios, porque di 2 tareas de tierra, pero ahora creo que tengo un empleado, un esclavo. Hermano, eso es satánico. Reprenda eso si lo hace o si lo ha pensado hacer. Eso es semilla que se siembran para corrupción. Bien, Dios no obra de esa forma. Bien, cada pecado secreto, cada deber descuidado. Tuve la oportunidad de hablar con alguien de Cristo, del Creador, del Restaurador, del Sanador, del que nos da redención. Pero no lo hice, tal vez por vergüenza. Bien, cada deber descuidado, todo esto se anota, hermanos, porque todas estas cosas testificarán contra aquellos que se pierdan. Bien, hasta allá penetra la ley de Dios. Entonces, en Génesis el capítulo 27, en continuación, con esta secuencia pecaminosa mostrada en la descendencia de Abraham, Génesis 27 del 15 al 20, a la altura de Génesis 27, ya eh, se está preparando aquí. Rebeca siguió su conversación con su hijo Jacob para engañar a su padre Esaú y tomar la primogenitura, tomar la bendición, tomar el dote, tomar lo que le correspondía a su hermano Esaú. Entonces aquí ella ya logró convencer a su hijo Jacob, a pesar de que hubo una voz, de que algo le habló, de que alguien le habló y lo inquietó para que no lo hiciera. Jacob procedió a cometer el pecado. Y en Génesis 27 del 15 al 20 nos dice lo siguiente: y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió Jacob a su hijo menor, y cubrió sus manos, perdón, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Esta pregunta, hermanos, es otra oportunidad. Esta pregunta es otra brecha que se abre, donde por medio del Espíritu de Dios podemos vencer. ¿Quién eres, hijo mío? Es la oportunidad de decir, perdón, no, no soy yo. Es la oportunidad de no cometer el pecado. No obstante, Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. ¿Qué es esto? Mentira. ¿Qué es esto? Engaño. ¿Qué es esto? Suplantación. ¿Qué es esto? Adulterio. Dice: he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi caza para que me bendigas. El verso 20, miren lo que dice. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? O sea, le dice, pero ¿cómo es que fuiste tan rápido? Cazaste, o sea, mataste animales, prepararon ese guiso e hicieron todo eso tan rápido. ¿Cómo es que pasó tan rápido? Miren lo que responde Jacob. Y él respondió: porque Jehová tu Dios, noten ustedes que él no dice Jehová nuestro Dios, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. O sea, aquí está Jacob acusando a Dios de que Dios es parte de este gran engaño, de que Dios es parte de ese adulterio que él y su madre están llevando a cabo. Ustedes saben de dónde sale eso, hermano, de la simiente de Satanás que penetró en Adán con la caída del pecado. ¿Cuál simiente, hermanos? El echar a Dios la culpa de nuestras desgracias. Eso fue lo que hizo Adán y Eva, de hecho.
El decir que Dios es el causante de nuestros males es parte de la simiente satánica, es parte de la naturaleza caída. El decir que Dios es el que nos enferma, que Dios es el que nos trata con crueldad, que Dios es el que quema vivo a las personas, que Dios es el que ahoga a las personas porque rechazaron su ley, es parte de la simiente satánica que yace bien adentro de cada uno de nosotros, hermanos. Es parte de nuestra naturaleza caída, pero tenemos a Cristo Jesús para quitar eso, para sacar eso de adentro de nosotros. Por eso dice Jacob, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase. Otra mentira y otra de cierto tipo, hermanos, blasfemia ante el carácter de Dios, santo y puro. Bien, hacemos las cosas malas, pecamos, hablamos mentira, robamos, matamos personas, ya sea física o mentalmente, engañamos a nuestras parejas, somos crueles. No obstante, cuando vienen las consecuencias del pecado, decimos que es Dios quien lo está haciendo. Eso es satánico, hermano. Eso no viene de Dios, porque eso es mentira. Y eso es lo que me presenta este texto aquí. Pero volviendo un poquito más hacia arriba, al Génesis 27, verso 15, vamos a enfocarnos un poco ahora en qué indumentaria usó Rebeca para poder ejecutar este engaño, este adulterio. Dice aquí que usó los vestidos de Esaú, usó túnica, bien, y Jacob llevó adelante esa obra de engaño. A la altura de Génesis 37, el tiempo ha pasado, se logró el engaño, Jacob se arrepintió. Dicho sea de paso, Abraham era cristiano, Isaac también y Jacob también. Jacob se arrepintió de su pecado. Por causa de su pecado, ante la manifestación de la voz de Dios en su conciencia, la gloria, el carácter de Dios ante él reconoce que había pecado, ¿verdad? Y pide perdón, se arrepintió. Eso es verdad. Eso es cierto. Se arrepintió de sus pecados, pero veremos si la semilla que sembró brotará siendo cristiano. Sí, porque podemos decir, vamos a pecar porque abogado tenemos. No es vamos a pecar porque abogado tenemos. Dice la Biblia, si pecamos. ¿Por qué si pecamos? Porque se supone que debemos de estar en guardia y en la lucha constante para vencer el yo y el pecado. Pero en esa lucha constante para vencer el yo, hermanos, podemos caer, caeremos, pero abogado tenemos. Pero si planificamos el pecado, si tomamos esto como una charlatanería, como una liviandad, ay, porque ahora como Dios no mata ni destruye, pues ahora yo voy a quebrantar los mandamientos de Dios. Hermano, eso es satánico también. Bien, eso es falso. Debemos llevar los principios de Dios en alto, donde quiera que estemos y con quien sea que hablemos. No podemos rebajar las normas, porque esos principios representan el carácter de Dios. Pero entonces a la altura de Génesis 37, verso 3, verso 25, 31 y 32, miren lo que dice el verso 3. Ya aquí en el capítulo 37 de Génesis, Jacob ya es adulto. Ya no es Jacob, ahora es Israel, ¿verdad? Dios le cambia el nombre, le cambia el carácter. Bien, entonces aquí es Israel, aquí es Jacob, ¿verdad? Pero tiene su familia, tiene muchos hijos, pero tiene un hijo, el cual se llama José, quien es el más amado de él. Por varias razones, lo había tenido en su vejez, dice la Biblia, y otra es que finalmente José era hijo del amor de su vida. No vamos a mencionar lo que pasó en la casa de Labán, sería mucho que decir. Bien, quiero enfocarme en las túnicas. Y dice el verso 3, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y él mismo le hizo una túnica de diversos colores. Pero ¿qué pasa? Jacob tiene varios hijos. Los hijos apacentan ovejas, cuidan el rebaño. Un día salen a cuidar el rebaño, pero tardan mucho por allá. José siempre se preocupaba por sus hermanos. Bien, siempre se preocupaba por sus hermanos. Pues Jacob envía a José a ver qué pasa con sus demás hijos.
Pues cuando José va llegando donde ellos, ya ellos tenían una conversación plantada hablando en contra de José por los sueños que José había tenido, entendían que José quería sublevarse por encima de ellos, sentían odio, sentían rabia, bien, sentían crueldad hacia su hermano José. No obstante, José se preocupaba por ellos. Bien, la sierva del Señor nos dice en la Biblia comentada que José prefiguraba a Cristo. Entonces el verso 25, dice el verso siguiente, ¿verdad? Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron una cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Lo que pasa es que ellos habían planificado matar a José. Pero alguien intercedió y no lo hicieron, decidieron meterlo en una cisterna, una cisterna, perdón. Pero entonces, ¿qué hicieron? Tomaron la túnica, ¿qué túnica? La túnica que hizo Jacob, el padre de ellos, para su hijo amado José. Y miren lo que hicieron con la túnica. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Miren ustedes qué nivel de crueldad, qué nivel de maldad, qué nivel de odio. Porque si ellos llegaran, aunque José no estaba muerto, pero bueno, prácticamente podemos decir que le mataron, ¿verdad que sí? Entonces, recordemos que el pecado es en la mente antes que en los hechos. Entonces, si ellos hubiesen llegado considerando a su padre por la noticia que iba a recibir, mira, pasó esto con José, pasó esto y esto con José, encontramos su túnica. No, ellos enviaron, dice, ellos tomaron la túnica de José y degollaron un cabrito y enviaron la túnica a su padre. ¿Saben para qué? Para que cuando Jacob tomara la túnica en la mano, hermanos, llena de hoyos y llena de sangre, sabiendo él que era la túnica de su hijo José, su corazón se partiera en pedazos, analizando, wow, ¿qué pasó con mi hijo? Para que el dolor le calcomiera las entrañas, para que la angustia, para que la aflicción le quebrantara su corazón. Ahora cuando Jacob recibe esto, miren lo que dice, verso 33. Y él reconoció y dijo, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Cuando Jacob recibe la túnica de su hijo José, que confirma que su hijo ha sido despedazado, ¿ustedes creen que él dijo eso con simples palabras? Estoy seguro que las lágrimas no dejaban escuchar su voz. Estoy seguro que el dolor le aceleró el ritmo cardíaco. Estoy seguro que pudo haber sentido que incluso iba a morir. Pero no solamente eso, cuántas noches pudo haberse despertado de madrugada, voceando, llorando a su hijo amado, el único cristiano entre sus hijos. Cuántas veces le pusieron la comida en la mesa y no comió porque extrañaba a su hijo amado. Cuántas veces lo lloró. Qué tan profundo, hermano, fue el dolor de Jacob. Jacob, cuando su madre Rebeca le ofreció engañar a su padre, robándole a su hermano, la primogenitura a su hermano, Jacob dijo, quizá me palpará mi padre y me tendrá por engañador y burlador. Jacob sabía que este pecado iba a traer aflicción, que iba a traer maldición sobre él, pero él nunca se imaginó cuán profundo sería ese dolor, qué tan fuerte, qué tan dolorosa y por cuánto tiempo, hermanos, sería su aflicción. Él nunca lo pensó. Hermanos, estas cosas están escritas para que donde ellos cayeron,
nosotros no caigamos. Noten ustedes que Jacob se arrepintió de su pecado, ¿verdad? Que incluso su carácter fue cambiado, pero la consecuencia de la semilla que sembró llegó y llegó al 100 por 1. Tremendo. Esto es para nosotros, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el pecado todavía está a la puerta, pero en el nombre de Jesús, nosotros podemos vencer. Nunca lo pensó. No obstante, ¿qué fue lo que utilizó Rebeca para vestir a su hijo Jacob y engañar a su padre? Una túnica, un vestido. ¿Qué fue lo que utilizaron los hijos de Jacob para engañar a Jacob? Un vestido, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Jacob para engañar a su padre? Mató 2 cabritos. ¿Qué hicieron sus hijos para engañarlo a él? Mataron cabritos. Usaron sangre. Derramaron sangre. Él derramó sangre para practicar el engaño, pues ellos derramaron sangre para quebrantarle su corazón. ¿Verdad? Él se puso una túnica para engañar a su padre, pues sus hijos, muchos años después, usaron una túnica para romperle el corazón. Hermanos, eso no es coincidencia, eso no es Dios, eso es el Señor pecado. Esa es su obra, ese es su carácter. ¿Seguiremos pecando deliberadamente? ¿Seguiremos diciendo que no es nada hablar mentira? ¿Seguiremos quebrantando los principios de Dios? Tengamos en mente que estamos sembrando semillas que darán su fruto, seamos cristianos o no. Dios nos perdona, pero no siempre las consecuencias se van. Y esto es lo que la Biblia nos está mostrando. ¿Saben para qué? Porque Dios quiere que nos separemos del pecado de una vez y por todas, porque Él quiere venir a buscar los suyos. Hermanos, a Jacob le dolió en lo más profundo de su ser. Nunca se imaginó lo que estaba haciendo. Nunca se imaginó cuán profundo dolor tendría que sentir. Solamente una madre y un padre que hayan perdido un hijo pueden describir este sentimiento. Yo no puedo, porque gracias a Dios no me ha pasado. No puedo profundizar más, porque no me ha pasado, gracias a Dios. Pero aquel que haya perdido un hijo o una hija sabe lo que se siente. Jacob lloró y jamás fue feliz. Su pecado, su mentira, se multiplicó al 100 por 1. Génesis capítulo 45. En Génesis capítulo 45, a la altura de este capítulo, ya han pasado muchos años. Ahora hay varios años de hambre en la tierra, pero sucede que ya José se encuentra en Egipto, ¿verdad? Como gobernador de Egipto, gobernando a todo Egipto. Bien, entonces se cumplen los sueños que se hizo José. Aquí, pero ellos se encuentran en un lugar donde no hay comida, no hay agua. Pues tienen que ir a Egipto porque solamente es en Egipto que hay comida. Tienen que ir a Egipto los hijos de Jacob, los hijos de Israel a buscar comida porque ellos no tienen. Todo el mundo tenía que ir allí, entonces ellos fueron allá. Entonces van a Egipto y se encuentran con su hermano José. No obstante, al encontrarse con su hermano José, después de algunas cosas que sucedieron, el verso 6 del capítulo 45 y el 7 nos muestran algo poderoso. Cuando sus hermanos llegan donde José, José no comienza a recriminarlos, a decirle, ustedes no sirven, ustedes nunca fueron cristianos, ustedes están perdidos, ustedes son Babilonia, ustedes son corporativos, ustedes son mundanos. No, no, esa no fue la posición de José. Miren lo que José le dice a él. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en las cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para prepararlos posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Qué habíamos dicho anteriormente? ¿Qué nos dice la Biblia comentada? Nos dice la sierva del Señor que José prefiguraba a Cristo. Noten ustedes que José siempre se preocupaba por sus hermanos, pero ellos prácticamente le mataron. Cristo se preocupa por nosotros a tal punto que vino a salvarnos
y nosotros le matamos. Le seguimos matando a diario, le seguimos vituperando diariamente con nuestros pecados, mas él no se avergüenza de llamarnos hermanos. José prefiguraba a Cristo. Y miren lo que le dice. Dice el verso 7, quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Había hambre en la tierra, había sed. Y dice José, Dios me envió delante de vosotros para preservarlos posteridad en la tierra y para darlos vida por medio de gran liberación. Noten ustedes que él no dice, Dios me envió para darles comida. No, José prefiguraba a Cristo, hermano. Cristo vino para darnos vida por medio de gran liberación. Pero liberación a qué? Liberación a ese Señor llamado pecado, que destruye, que calcome, pero que antes de pagar con la muerte eterna, también devora las entrañas por medio del dolor y la aflicción. ¿Seguiremos pecando deliberadamente? Porque abogado tenemos, o nos separaremos del pecado de una vez y por todas en el nombre de Jesús. He venido para darlos vida por medio de gran liberación. Para eso, hermanos, está Cristo aquí en medio nuestro. Versos 26. Y dieron las nuevas diciendo, José vive aún. Esto fue cuando fueron a su padre y le dijeron, José está vivo y es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces Israel dijo, basta, basta. José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Wow. Llevaron la noticia a su padre, no les creía, pero finalmente se entera, después de tantos años de dolor y sufrimiento, por causa de la semilla que se sembró en Abraham a medias, se completó en Isaac, se multiplicó en Jacob y se triplicó en consecuencia, se triplicó en dolor. Pero hay algo que Jacob hizo. Nunca, hermanos, se separó de Dios. Dice que su espíritu revivió al confirmar que su hijo vivía. ¿Hemos pecado? ¿Qué tan grande es el pecado que hemos cometido que entendemos que no merecemos el perdón de Dios? Hermanos, donde sobreabunda el pecado, no importa lo que haya sido, sobreabundará la gracia, pero a través de la manifestación del santo carácter de Dios como lo presentó Cristo, podemos recibir luz que saque, hermano, la miseria pecaminosa que hay en nosotros, a nuestra mente, para entonces ir corriendo y echarnos en los brazos de nuestro Redentor, porque necesitamos de Él, necesitamos arrepentirnos del pecado, necesitamos su naturaleza divina para de una vez y por todas separarnos de ese Señor llamado pecado, porque su carácter es dolor, su carácter es aflicción, su carácter es muerte y muerte eterna. Mas el carácter de Dios, hermanos, es misericordia, es bondad, es piedad, es vida eterna. Todo lo contrario al carácter del pecado. Jacob no se separó de Dios, sufrió su consecuencia, pero se mantuvo firme en su fe. Y su espíritu, hermanos, revivió. Nosotros estamos hoy, cada día pagamos las consecuencias de nuestros pecados pasados, pero si no nos separamos de Dios, hermanos, viviremos por medio de gran liberación que se ejecuta a través de Cristo Jesús. Patriarcas y Profetas 236, párrafo 1. Al llegar a Egipto, sale toda la familia ya para Egipto, Jacob y sus hijos. Dice aquí que al llegar a Egipto la compañía se dirigió a la tierra de Gosén. Allí fue José en su carro oficial, acompañado de un séquito principesco. Olvidó el esplendor de su ambiente y la dignidad de su posición. Un solo pensamiento llenaba su mente, un anhelo conmovía su corazón. Cuando divisó la llegada de los viajeros, no pudo ya reprimir el amor cuyos anhelos había sofocado durante tan largos años. Saltó de su carro y corrió a dar la bienvenida a su padre. Echóse sobre su cuello y lloró sobre su cuello bastante.
Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, pues aún vives. Wow. La reunión finalmente de Jacob y su hijo amado. La reunión finalmente de Jacob y su Salvador representa la reunión final de nosotros y nuestro Redentor. A pesar de que nosotros le matamos por nuestro pecado, Él nunca se avergüenza de llamarnos hermanos, no nos reprocha, no vino a condenarnos, no vino a matarnos porque no mata, no destruye, vino a rescatarnos y finalmente nos reuniremos con Él. Hemos pecado, hermanos, sufrimos la consecuencia, pero no nos separemos de Dios porque finalmente viviremos en su nombre, porque finalmente recibiremos una nueva naturaleza. La obra se completará antes de que Él venga y entonces, hermanos, recibiremos la vida eterna, porque eso es lo que viene de Dios, porque ese es su carácter, porque su carácter es contrario al carácter del pecado, porque el carácter del pecado es dolor, es aflicción, es enfermedad, es muerte, pero el carácter de Dios, hermano, es paz, es amor, es benignidad, es vida y vida eterna, porque la muerte y la aflicción no proceden de Dios, sino de otra fuente. Hermano, que Dios te bendiga y será hasta la próxima.